Unidad 2, Introducción a la geodinámica externa. En esta filmina veremos el tema suelos. Si analizamos la definición de suelo que nos brinda el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, vemos que define al suelo como un material natural que tiene fases. Una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa. Es decir, que el suelo está compuesto por una fase fluida, a veces aire, a veces agua en proporciones cambiantes, y una fase sólida principalmente compuesta por materia mineral proveniente de las rocas y un porcentaje menor de materia orgánica proveniente de los seres vivos. También nos dice que está formado por capas horizontales u horizontes conformados por materiales que son distintos de la roca madre, la roca firme o la roca sana. Esa diferenciación se hace a través de pérdidas, transferencias, ganancias de materiales y sobre todo transformación de materia y energía en el proceso de modificar la roca madre para originar el material suelo. También indica que el suelo sirve como soporte de las plantas y dice que tiene límites, un límite superior, que es la atmósfera, y un límite inferior, que es la roca dura, o sea, la roca madre o roca sana de la que hablábamos. Una gráfica que podemos observar en forma aumentada una porción de suelo, encontraremos materiales como el cuarzo y la arcilla, que es materia inorgánica proveniente de la roca. También encontraremos dentro de la fase fluida el agua y el aire de la atmósfera. También se encontrará dentro de esa porción del suelo bacterias y otros seres vivos, y como resultado de la muerte y descomposición de los seres vivos también se encontrará materia orgánica. En la filmina anterior habíamos visto definiciones de suelo desde la perspectiva del uso del suelo para la agricultura. Veamos un poco cuál es la mirada que tiene la ingeniería sobre este material y sobre la roca. La roca es un agregado natural de partículas minerales, o sea, materia inorgánica, unidos por fuerzas cohesivas permanentes. Mientras que el suelo también se considera un agregado natural de partículas minerales separables por fuerzas mecánicas de poca intensidad como la agitación en agua. De examinar estas dos definiciones, vemos que el énfasis está puesto en el comportamiento mecánico y no en su origen y composición, como en el caso de la definición anterior. Un ejemplo de roca sería la arenisca, que es el resultado de la cementación de granos de arena. La arena es un tipo de suelo formado por minerales como el cuarzo. Esto corresponde a la visión de la ingeniería de este material. Factores formadores de suelo. Cuando hablamos de factores,
pensamos en las causas que originan los suelos. Entre ellos están la litología, el clima, el relieve, los seres vivos y el tiempo. En cuanto a la litología, se trata de el material original, la roca, de la cual proviene el suelo y aporta el material inorgánico que conforma el suelo. Por otra parte, condiciona sus propiedades químicas y sus propiedades físicas. Las químicas como la presencia de nutrientes, la mayor o menor acidez, y las físicas como la textura, la estructura, la consistencia, el color, etc. El clima influye directamente sobre la temperatura y el contenido de humedad. Habíamos visto que el mayor contenido de humedad y temperatura favorecían la meteorización química, mientras que bajo contenido de humedad y bajas temperaturas favorecían la meteorización mecánica o física. Por otra parte, el relieve condiciona la posibilidad de un suelo de desarrollarse. Si se trata de pendientes muy abruptas, no habrá posibilidades de que el suelo conforme horizontes o capas horizontales, mientras que si las pendientes son suaves o se trata de una zona deprimida, esto favorecerá la acumulación y por lo tanto la formación de suelos. Los seres vivos, que son la principal fuente de materia orgánica y son los encargados de todos los procesos bioquímicos de la formación del suelo. Por último, el tiempo, que es un tiempo geológico, diferente de los tiempos humanos, necesario como para que todos los factores precedentes puedan actuar e ir conformando de a poco este material para que pueda diferenciarse de la roca original. Si hablamos de un rango mínimo necesario para la formación de un suelo, dependiendo de las condiciones climáticas y de la combinación de los factores anteriores, se puede producir 1 milímetro o 1 milésima de milímetro de suelo por año. En la imagen se observa el proceso de formación de suelo, partiendo del material original, conocido como material parental, también como roca madre o roca firme, a través de los procesos de la geodinámica externa, la meteorización física, química, la erosión y otros movimientos colectivos que habíamos visto en filminas anteriores. El material original va sufriendo procesos de desagregación y descomposición, dando origen a la regolita. Esta regolita, de material particionado en tamaños más pequeños, genera la posibilidad de la colonización de los seres vivos y las plantas, que empiezan a aportar materia orgánica, y si el tiempo es suficientemente prolongado, se forma la capa de suelo que logra sustentar la vegetación. Si estos procesos de formación de suelo se originan inmediatamente sobre el material original, decimos que se trata de un suelo residual, mientras que si el suelo se forma por procesos erosivos de remoción, transporte y acumulación, decimos que se trata de un suelo sedimentario. En las filminas anteriores habíamos visto que
un suelo necesita tiempo para su formación. Esto es que no se forma de manera instantánea, sino que evoluciona hacia su formación, pasando por un estadio inicial en el que básicamente se produce la fragmentación del material rocoso, o sea, la meteorización física y meteorización química. Luego se produce la colonización de la materia orgánica microscópica para pasar a un estadio más avanzado en que la materia orgánica de mayor tamaño puede empezar a colonizar el material cuando hay mayor cantidad de presencia orgánica cerca de la superficie en contacto con la atmósfera. La regolita del estadio anterior empieza a tener mayor contenido de material orgánico y esto posibilita que especies más de mayor tamaño logren colonizar la parte superficial, dando lugar a la formación incipiente del suelo. En este estadio, la parte inferior o no meteorizada es la que se conoce como roca madre. En este estadio también se forma este material que se conoce como humus, que es un material orgánico transformado por la acción de los seres vivos. Esta presencia de humus genera la posibilidad de enriquecer con nutrientes el suelo y por lo tanto de fijar mayor cantidad de vegetación. En el último estadio, debido a una serie de transformaciones en el sentido vertical, se van formando los horizontes o capas horizontales con características físicas, químicas y biológicas diferenciadas. Estos horizontes, más ricos en materia orgánica en su parte superior y más pobres en materia orgánica en su parte inferior, se organizan a partir de procesos de eluviación e iluviación que consisten en mezclas y diferenciaciones de materiales. De tal manera que quedan así diferenciadas la capa de suelo, la capa de regolita y la capa de roca madre no meteorizada. Así como habíamos visto que existe un proceso evolutivo en la formación de suelo que comienza con la meteorización y la formación de regolita para paulatinamente dar a el proceso de formación de suelo y la formación de horizontes, puede ocurrir un proceso regresivo en la que los horizontes se vayan perdiendo y se pierda la cobertura vegetal, por ejemplo, por fenómenos de erosión natural o por acción antrópica. En esta gráfica puede observarse distintos perfiles del suelo presentados por distintos profesionales que estudian la roca, geólogos, geomorfólogos e inclusive especialistas en ingenieros en mecánica de suelos. En la parte superior podemos observar la roca parental, la roca original de la que proviene el material y los esquemas de separación que cada uno de estos autores proponen. Tenemos desde rocas ígneas, pasando por rocas metamórficas e incluyendo las rocas sedimentarias. En todos los casos, cualquiera sea los autores y las corrientes disciplinares, todos ubican la roca sana, roca madre o roca no meteorizada en la parte inferior, correspondiente al perfil esquemático,
En la zona media se localiza la regolita, o sea, el material rocoso que presenta algún tipo de alteración o meteorización. Y en la parte superior ubican al suelo. Inclusive algunos autores identifican distintos horizontes que conforman la parte superior de este perfil esquemático. En estos esquemas se representan las gráficas que veíamos anteriormente, el horizonte O representativo de la capa superior más orgánica y los horizontes A y B con contenido decreciente de material orgánico. La roca madre en la parte inferior, el material no meteorizado y el horizonte o capa de regolita en la parte media o como transición entre material suelo y el material roca. Aquí en esta gráfica puede observarse también diferenciados los horizontes. El superior u orgánico es el que sustenta la vegetación y en la parte inferior se observa la regolita o materia inorgánica meteorizada. Una propiedad que interesa particularmente a la ingeniería es la textura de los suelos. La textura de los suelos es una propiedad física que se encarga de identificar los tamaños de las partículas individuales que conforman al suelo. Se pueden identificar tamaños más grandes como el de los granos de arena, tamaños intermedios como las partículas de limo y partículas microscópicas como las de arcilla. En la gráfica de la derecha podemos observar que si colocamos en abscisa los tamaños de material en forma decreciente, comenzando con la arena como el tamaño más grande y la arcilla coloidal como el tamaño más pequeño, las propiedades de estos materiales van cambiando en forma exponencial en función de la disminución del tamaño. En principio, el material de menor tamaño tiene mayor área superficial y por lo tanto mayor poder absorbente, mayor plasticidad y mayor cohesión, mientras que tamaños mayores tienen menor superficie o área superficial expuesta y por lo tanto un poder absorbente menor y menor plasticidad y cohesión. Para identificar la textura de los suelos, uno de los medios es utilizar el diagrama triangular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que establece clases texturales en función de tres tamaños: el tamaño arcilla, el tamaño limo y el tamaño arena, y el porcentaje de participación de cada uno de estos tamaños en una porción de suelo. Sobre el lado izquierdo se mide el porcentaje de arcilla entre 0 y 100%. Sobre el lado derecho, el porcentaje de participación de limo entre 0 y 100%. Y en el lado inferior, el porcentaje de participación de arena entre 0 y 100%. Además, decimos que si el porcentaje de arcilla es elevado, entonces se trata de un suelo arcilloso. Si el porcentaje de limo es elevado, el suelo será limoso, y si el porcentaje de
arena es elevado, el suelo será arenoso. Una textura gruesa o suelo arenoso puede estar compuesto entre un 86 y un 100% de arena. Tenemos aquí un ejemplo de cómo identificar un suelo. Para ello, en primer lugar, hay que realizar laboratorios de granulometría. Para los tamaños gruesos utilizamos los tamices y separamos el material grueso arena de los tamaños más finos. Esos tamaños más finos no pueden ser recuperados por tamizado y entonces se hace un lavado en agua y el laboratorio se conoce como lavado sobre el tamiz 200, también conocido como vía húmeda, mientras que el tamizado se conoce como vía seca. Identificados los porcentajes de participación de cada tamaño, tenemos por ejemplo que si tenemos un 50% de arcilla, ingresamos por el lado correspondiente a arcilla, un 20% de limo, ingresamos por el lado correspondiente a el tamaño limo, y por último un 30% de arena, y en el lugar en que se encuentran o se cortan las tres flechas, identificamos la clase textural. En este caso da como resultado arcilla, o sea, se trata de un suelo arcilloso. Un fenómeno propio de las partículas arcillas, o sea, las partículas de menor tamaño del suelo, es el fenómeno de adsorción, distinto del fenómeno de absorción. Este es un fenómeno de tipo superficial, debido a la estructura de los minerales arcillosos que por sustitución isomorfa dejan expuestas las cargas negativas de los oxígenos de los silicatos, causando una carga negativa en la superficie de la partícula de arcilla. De esta manera, la partícula de arcilla queda electrostáticamente cargada y se genera una energía potencial por unidad de superficie que tratará de compensarse. Puede hacerlo de dos maneras: disminuyendo el tamaño de la partícula, lo cual no es posible. La arcilla es el menor tamaño que la naturaleza puede conseguir, o disminuyendo la energía electrostática, esto es decir, atrayendo o eliminando iones. Dado que el agua tiene un comportamiento dipolar, puede ser atraída por la partícula de arcilla y quedar fijamente absorbida o ligada a la partícula de arcilla. Esta agua se trata de un agua inmovilizada que no tiene posibilidades de moverse a través del suelo. Alejado de esta capa absorbida, recién tenemos lo que conocemos como agua libre. Esta es el agua que puede moverse a través del suelo. El agua absorbida no puede eliminarse por secado en horno. Lo que se puede eliminar por secado al horno a 150 grados durante 24 horas es el agua libre. Otra consecuencia del fenómeno de absorción es que las partículas de arcilla pueden absorber iones aparte de la molécula de agua, de tal manera que pueden intercambiar dentro de la masa del suelo distintos
cationes como potasio, calcio, magnesio y absorberlos o liberarlos en función de la disponibilidad de cationes en el medio suelo. Este intercambio sigue el principio de intercambio que habíamos visto en meteorización, en el que los cationes de valencia más alta reemplazan a los cationes de valencia más baja. El fenómeno de absorción condiciona las características del suelo, como ser sus propiedades límites, límite líquido, límite plástico, la plasticidad, la cohesión y la capacidad de reaccionar químicamente o intercambiar cationes, conocido como capacidad de intercambio catiónico.